El día que Andrew Reeves conoció a su hija, la vida le estalló en la cara. Él nunca supo que tenía una hija, hasta que una niña se le acercó en un restaurante y lo llamó papá. Andrew Reeves había construido su vida en torno al poder, la riqueza y la precisión. Cada día estaba calculado, cada hora contabilizada y cada decisión sopesada en función de pérdidas y ganancias. Para el mundo exterior era intocable, un hombre cuyo toque de oro convertía cada empresa en éxito. Sin embargo, bajo los trajes caros y la reputación pulida, llevaba la verdad tácita de que su vida estaba vacía cuando terminaba la jornada laboral. Su ático estaba en silencio, sus cenas eran solitarias, e incluso la admiración de los colegas o la envidia de los competidores no llenaban el dolor hueco que enterraba en lo más profundo. Años atrás, cuando Madison se había marchado de su vida, se había dicho a sí mismo que era necesario, que el amor era una distracción que no podía permitirse, que la familia era una cadena que no quería alrededor de su cuello. La dejó ir sin luchar por ella, convenciéndose de que la libertad y la ambición importaban más. No tenía idea de que ella se había ido llevando algo mucho más permanente que la angustia. El restaurante esa noche zumbaba con risas, tintineo de copas y el suave murmullo de música jazz que se derramaba desde la banda en vivo en la esquina. Andrew estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de caoba, sus socios a cada lado. El tema de conversación era una fusión valorada en cientos de millones. Asintió, contribuyó con fluidez, aunque parte de su mente estaba en otra parte, nublada por el peso familiar de la inquietud que nunca admitió. Alargó la mano para tomar su vino, cuando sintió una presencia repentina a su lado, pequeña y delicada. Bajó la mirada y vio a una niña, no más de 5 años, de pie con las manos cruzadas delante de ella. Sus rizos rubios brillaban bajo la luz suave, sus mejillas rosadas y sus ojos, esos penetrantes e inconfundibles ojos azules, lo miraban con una mezcla de inocencia y certeza. «Papá», dijo, su voz lo suficientemente clara como para cortar el ruido del restaurante. La mesa entera quedó en silencio. Sus socios se detuvieron a mitad de frase, sus tenedores congelados a medio camino de sus bocas. El camarero que sostenía una bandeja hizo una pausa, mirando nerviosamente entre Andrew y la niña. Para un hombre que siempre tenía una respuesta, Andrew encontró su boca seca y su voz perdida. La miró fijamente, su pulso latiendo en sus oídos. No había error, no con esos ojos, exactamente los mismos ojos que veía en el espejo todas las mañanas. Su corazón tropezó en su pecho, y por primera vez en años, el mundo a su alrededor se sintió inestable. Antes de que pudiera hablar, una voz familiar sonó, aguda y tensa. Sophie. Una mujer se apresuró hacia ellos, su rostro pálido por la conmoción. Madison. Se veía casi igual y a la vez diferente. Su largo cabello castaño enmarcaba su rostro, sus ojos azules llenos de miedo y determinación. Levantó a la niña en sus brazos, abrazándola fuertemente como si la estuviera protegiendo de él y de toda la sala. «Te dije que no te fueras», le susurró a la niña, pero sus ojos nunca dejaron a Andrew. Él no podía moverse. Su mente giraba con fragmentos de memoria, la última pelea que habían tenido, ella saliendo de su apartamento con lágrimas en los ojos, el orgullo que le había impedido perseguirla. Ahora allí estaba ella, parada frente a él, con una niña que solo podía ser su hija. El peso de la comprensión lo golpeó con fuerza brutal. Durante 5 años,
Había vivido en la ignorancia, enterrándose en el trabajo, mientras en algún lugar, sin su conocimiento, su propia hija había crecido. La sala comenzó a moverse de nuevo, el susurro de las voces aumentando a medida que el espectáculo se convertía en chisme. Madison se dio la vuelta para irse, sus brazos envueltos protectoramente alrededor de Sophie, pero Andrew finalmente encontró su voz. «Espera», dijo, la palabra áspera y desesperada, más súplica que orden. Ella se detuvo, pero no se dio vuelta. ¿Es ella? No pudo terminar la frase. Su garganta se apretó. Los hombros de Madison se tensaron, y después de una larga pausa, ella lo miró. Su expresión era indescifrable, una mezcla de ira, tristeza y algo que él no podía nombrar. «Este no es el lugar», dijo en voz baja, y luego se fue, dejándolo congelado en su silla, su mundo tambaleándose bajo él. Por el resto de la noche, Andrew apenas podía escuchar las voces a su alrededor. Sus socios intentaron reanudar la conversación, pero la fusión, el dinero, el éxito, nada de eso importaba ya. Su copa de vino permaneció intacta. Todo lo que podía ver eran los ojos azules de una niña que lo había llamado papá. Por primera vez en su vida, el hombre que pensaba que lo tenía todo se dio cuenta de que podría haber perdido lo único que realmente importaba. Andrew apenas durmió esa noche, la imagen de la niña grabada en su mente, sus rizos rubios y penetrantes, ojos azules, acechándolo como un fantasma que no se iba. Cada vez que cerraba los ojos, la veía de pie junto a su mesa, pequeña e intrépida, llamándolo un nombre que nunca se había ganado, pero que de repente anhelaba volver a escuchar. Intentó distraerse leyendo los documentos apilados ordenadamente en su escritorio. Intentó servirse un vaso de whisky y ahogar los pensamientos, pero nada funcionó. Su mente seguía volviendo a Madison, a la forma en que sus ojos lo habían mirado al otro lado del restaurante. Fríos, protectores, y a la vez vulnerables de una manera que nunca antes había visto. Pensó en lo rápido que se había ido, abrazando a la niña contra su pecho como si la estuviera protegiendo de él, y el dolor en su pecho se hizo más pesado. A la mañana siguiente, Andrew se sentó en su oficina, rodeado por la vista panorámica del horizonte de la ciudad, que una vez le dio una sensación de invencibilidad. Ahora las paredes de cristal se sentían como una jaula. Su asistente entró con informes. Su teléfono zumbaba sin cesar con llamadas de miembros de la junta, y su correo electrónico se llenaba de solicitudes urgentes, pero no podía concentrarse en una sola cosa. Por primera vez en años, los negocios se sentían triviales. Abrió su cajón y sacó una pequeña fotografía desgastada que había escondido allí años atrás, uno de los pocos recordatorios de Madison que se había permitido conservar. Fue tomada en una tarde de verano, su cabello alborotado por el viento, su sonrisa radiante, y había olvidado lo humano que ella lo había hecho sentir una vez. Mirarla ahora lo llenó de un arrepentimiento tan agudo que rayaba en el dolor. Por la tarde, ya no pudo soportar el silencio de su oficina o la charla sin sentido de sus colegas. Se excusó de las reuniones y se retiró a su coche, indicando a su chofer que lo llevara por la ciudad sin destino fijo. Sus pensamientos estaban consumidos por preguntas que se negaban a dejarlo. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué había llevado esta carga sola durante tanto tiempo? ¿Realmente creía ella que él le habría dado la espalda si hubiera sabido de la niña? Un pensamiento más oscuro se deslizó,
Tal vez ella había tenido razón al dudar de él. Él había elegido su carrera por encima de ella una vez, excluyéndola cuando más lo necesitaba. Tal vez Madison había mirado al hombre que era y había decidido que no era apto para ser padre. La verdad escocía, pero no podía negar su posibilidad. Esa noche, mientras el sol se ponía bajo y proyectaba largas sombras sobre la ciudad, Andrew finalmente reunió el coraje para llamarla. Había buscado su número, lo había rastreado a través de viejos contactos que apenas recordaba, y ahora se sentó con su teléfono en la mano, su pulgar flotando sobre la pantalla. Sonó 2 veces antes de que ella contestara, su voz cautelosa, distante y con un dejo de cansancio. «Andrew», dijo, no como un saludo, sino como una afirmación, como si lo hubiera estado esperando. Tragó saliva con dificultad, luchando por encontrar palabras. Cada frase que había ensayado se desvanecía bajo el peso de su tono. «Necesito verte», dijo finalmente, su voz baja e inestable. «Por favor, solo una conversación. Merezco una explicación». «No mereces nada», respondió Madison con frialdad, aunque él pudo escuchar su respiración entrecortarse ligeramente al otro lado. «Tomaste tu decisión hace mucho tiempo». «No lo sabía», dijo él, casi quebrándose. La frustración y la desesperación se filtrando en sus palabras. No sabía de ella, Madison. ¿Y si lo hubiera sabido? Ella lo interrumpió bruscamente. ¿Y si lo hubieras sabido? Te habrías ido de todos modos. No te mientas a ti mismo. Te importaba más tu libertad, tu imperio, que lo que te importé yo alguna vez. Y no iba a rogarte que fueras padre. No iba a criar a nuestra hija de rodillas. El silencio que siguió fue sofocante. Andrew sintió que su pecho se apretaba, todo su cuerpo pesado por la culpa. Sin embargo, debajo de todo había determinación, un fuego que no había sentido en años. «Solo una reunión», suplicó en voz baja. «No por mí, por ella. Déjame verla. Déjame intentarlo». Hubo una larga pausa, y por un momento pensó que colgaría. Finalmente, su voz llegó de nuevo, más suave, pero aún cautelosa. «Mañana. El parque en la Quinta Avenida. Por la mañana. No llegues tarde. Y si la asustas, si la lastimas de alguna manera, esto termina inmediatamente». Andrew cerró los ojos. El alivio lo inundó, aunque estaba mezclado con miedo. Mañana se enfrentaría a la verdad, no como Andrew Reeves, CEO de Reeves Global, sino como un hombre despojado, a punto de conocer a la única persona que podría cambiarlo todo. Esa noche, mientras yacía en su cama mirando al techo, comprendió algo que nunca antes había admitido. Todo el poder en el mundo no significaba nada si no podía ganarse el amor de la niña que lo había llamado papá en un restaurante lleno de gente. La mañana de la reunión llegó gris y húmeda, con una niebla fina rizándose alrededor de los edificios y humedeciendo las calles. Andrew se paró junto a la entrada del parque mucho antes de lo necesario. Su confianza habitual no se encontraba por ninguna parte. Llevaba un traje como siempre lo hacía, aunque se sentía como una armadura demasiado pesada para el momento, y ya se había deshecho el nudo de la corbata, como si se deshiciera de una pequeña parte de lo que lo había definido durante tanto tiempo. Sus manos estaban inquietas, cepillándose constantemente el reloj de pulsera o deslizándose en sus bolsillos, su mente ensayando posibles palabras y descartándolas igual de rápido. ¿Cómo se presentaba uno a una hija que nunca había conocido? ¿Cómo probaba un hombre que había vivido tan egoístamente en una mañana que era capaz de amar
y de estar presente. Las preguntas se perseguían hasta que su pecho se apretó de pavor. Las vio antes de que ellas lo vieran a él. Madison caminaba lentamente por el sendero de grava, su mano sosteniendo suavemente la más pequeña de Sophie, que saltaba a su lado con la energía despreocupada de una niña. La visión lo paralizó. Madison se veía diferente a la luz del día, sin rastro de la mujer tensa y apurada del restaurante. Su cabello estaba recogido, su ropa sencilla pero elegante, y su expresión era tranquila, aunque su postura revelaba precaución. Sophie llevaba un vestido azul claro y sostenía un conejo de peluche por la oreja, arrastrándolo por el suelo a cada paso. Se rió de algo que su madre le susurró, sus rizos rebotando, su alegría irradiando hacia afuera tan intensamente que Andrew sintió asombro y arrepentimiento retorcerse dentro de él. Cuando los ojos de Madison lo encontraron, se detuvo. Sophie tiró de su mano, curiosa, pero Madison se inclinó para susurrarle algo al oído. La niña asintió solemnemente, aunque sus ojos brillaban con el entusiasmo de una niña que no entendía el peso que llevaban los adultos a su alrededor. Juntas, se acercaron, y Andrew se obligó a respirar, su corazón latiendo tan fuerte que se preguntó si podrían oírlo. «Madison», dijo suavemente cuando llegaron a él, y su voz se quebró de una manera que no esperaba. Ella le dio un asentimiento mesurado. «Andrew». Su tono era uniforme, pero su mirada era aguda, evaluadora, como un juez decidiendo si el acusado ante ella merecía clemencia. Sophie inclinó la cabeza, estudiándolo con curiosidad. Por un largo momento no dijo nada, y luego, con esa misma voz clara que había escuchado en el restaurante, preguntó: «¿Eres mi papá?». La palabra lo golpeó más fuerte que cualquier golpe. Se agachó, bajando a su nivel, y aunque su garganta estaba apretada y sus ojos ardían, logró hablar. «Soy Andrew», dijo con cuidado, su voz temblando. «Y sí, creo que soy tu papá». Sophie parpadeó, su expresión indescifrable, y luego abrazó a su conejo más fuerte. «No te pareces a los papás de mis libros de cuentos. La honestidad de los niños, aguda y pura, casi le saca una risa, aunque estaba teñida de tristeza». «Lo sé», admitió con suavidad, «pero quiero intentar ser uno bueno, si me dejas». La respiración de Madison se cortó, pero ella permaneció en silencio, observando de cerca. Sophie lo estudió un poco más, y luego, con la lógica de una niña de 5 años, preguntó: «¿Te gustan los panqueques?». Era una pregunta tan pequeña, tan ordinaria, y sin embargo, se sentía monumental. «Me encantan los panqueques», respondió Andrew sin dudar, y por primera vez, Sophie le sonrió, tímida pero genuina. Pasaron la mañana caminando juntos por el parque, aunque fue incómodo a veces. Andrew intentó no abrumarla, dejando que Sophie dirigiera la conversación. Ella habló de sus dibujos animados favoritos, de su conejo llamado Daisy, y de los columpios que amaba, pero que todavía era demasiado pequeña para usar sola. Él escuchó con mucha atención, respondiendo a sus interminables preguntas, con una paciencia que nunca supo que poseía. Madison se quedó cerca, en silencio, su guardia todavía en alto, pero de vez en cuando él la sorprendía mirándolo, sus ojos suavizándose por solo un latido antes de que ella apartara la mirada. Cuando Sophie se adelantó para subirse a un banco y pretender que era su castillo, Madison finalmente habló. «No creas que una mañana lo cambia todo»,
dijo en voz baja destinada solo para él. No estuviste allí las noches que lloró. No estuviste allí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Te lo perdiste todo, Andrew, y nada de lo que hagas ahora puede devolverle esos años. Las palabras lo hirieron profundamente, pero no discutió, porque ella tenía razón. Lo sé, admitió, su voz pesada de remordimiento. No puedo arreglar el pasado, pero quiero estar aquí para el futuro. Cueste lo que cueste, lo que sea que tarde. Madison lo estudió por un largo momento, buscando grietas en su resolución, señales del egoísmo que recordaba. Pero lo que vio en cambio fue sinceridad, cruda y sin pulir, algo que no había esperado. No dijo nada más, pero su silencio se sintió menos como un despido y más como un desafío. Pruébalo. Mientras la mañana terminaba y se preparaban para irse, Sophie lo sorprendió de nuevo. Deslizó su pequeña mano en la de él, sosteniéndola por solo unos segundos antes de soltarse y correr de vuelta con su madre. Fue fugaz, frágil, pero para Andrew lo fue todo. Era el comienzo de algo que nunca había imaginado que se le permitiría tener, y mientras las veía alejarse, juró en silencio que no desperdiciaría esta oportunidad. Esa noche, de vuelta en su apartamento, las luces de la ciudad brillaban más allá del cristal. Pero por una vez no se dio cuenta. Todo en lo que podía pensar era en la sensación de esa pequeña mano en la suya, la chispa de confianza que había parpadeado en los ojos de Sophie y el leve ablandamiento en los de Madison. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba listo para recorrerlo. Por primera vez en su vida, Andrew Reeves, el hombre que pensaba que lo tenía todo, se dio cuenta de que solo estaba empezando a comprender lo que realmente importaba. Las semanas que siguieron fueron diferentes a cualquier cosa que Andrew hubiera experimentado en su vida, cuidadosamente curada de control, riqueza y distancia. Se encontró ajustando su horario de maneras que habrían horrorizado a su yo más joven. Las reuniones que antes eran prioritarias se reprogramaban o acortaban para que él pudiera pasar las tardes en el parque o las noches sentado en la mesa de la cocina de Madison mientras Sophie charlaba sobre su día. Al principio, Madison insistió en estar presente en cada interacción. Sus instintos protectores se negaban a ceder. Se sentaba cerca, con los brazos cruzados. Sus ojos nunca los dejaban, como si esperara que él volviera al hombre frío y despectivo que recordaba. Pero lentamente, a medida que los días se alargaban en semanas, su vigilancia comenzó a ceder. Lo vio agacharse para ayudar a Sophie a construir torres de bloques. Lo vio reír cuando ella le pintó las manos con rotuladores lavables. Lo vio soportar pacientemente sus interminables preguntas sobre por qué el cielo era azul o por qué los conejos tenían orejas largas. Y aunque intentó ocultarlo, un atisbo de duda comenzó a carcomer su convicción de que él les fallaría de nuevo. Para Andrew, cada momento con Sophie era tanto un regalo como un castigo. Su inocencia, su risa, la forma en que se aferraba a su conejo de peluche, todo le recordaba los años que había perdido. Se encontró lamentando las primeras palabras que nunca había escuchado, por la pequeña mano que nunca había sostenido mientras ella daba sus primeros pasos, por las incontables horas de acostarse que se había perdido. Llevaba ese dolor como un peso, pero en lugar de arrastrarlo hacia abajo, lo impulsaba hacia adelante. Estaba decidido a no perder otro segundo. Los miembros de la junta de su empresa estaban desconcertados por la transformación. El CEO despiadado que habían conocido estaba distraído, más suave,
incluso humano, de maneras que nunca habían imaginado. Andrew apenas notó su conmoción. Su enfoque se había desplazado tan completamente que la interminable búsqueda de ganancias de la compañía parecía pequeña en comparación con el brillo en los ojos de su hija cuando ella le mostró un dibujo que hizo en preescolar. Una noche, Madison lo invitó a su apartamento en lugar de reunirse en el parque o en un café. Era un lugar modesto, lleno de calidez, que no provenía de una decoración cara, sino de la evidencia de una vida cuidadosamente construida. Libros para niños alineaban un estante bajo en la sala de estar. Los dibujos de Sophie pegados al azar en el refrigerador. Zapatos pequeños junto a la puerta. Andrew se quedó torpemente en la entrada, dándose cuenta de que nunca había estado en un hogar que se sintiera tan vivo. Cuando Sophie saltó hacia adelante, tirando de él hacia adentro para ver su habitación, él la siguió, humillado por su entusiasmo. Su habitación era pequeña, con una cama cubierta por una colcha cosida por la madre de Madison, estantes abarrotados de muñecas y animales de peluche, y estrellas que brillaban en la oscuridad, dispersas por el techo. Sophie se subió a la cama y sacó un libro, insistiendo en que Andrew se lo leyera. Su voz era inestable al principio, desacostumbrada al ritmo de las historias infantiles, pero Sophie no pareció darse cuenta. Ella se apoyó contra él, su pequeño cuerpo cálido y confiado, y mientras leía sobre animales que hablaban y bosques mágicos, sintió que algo cambiaba dentro de él. No era la satisfacción calculada de una victoria comercial, sino algo más profundo, más tranquilo, más profundo. Más tarde, cuando Sophie se había quedado dormida, Madison se paró en el umbral, observando. Por un momento, pareció lista para hablar, pero se detuvo. Cuando Andrew cuidadosamente arropó a Sophie bajo su manta y le besó la frente, Madison finalmente rompió el silencio. Nunca antes había dejado que nadie más que yo la acostara, dijo suavemente, su voz teñida con una mezcla de sorpresa y algo casi parecido a la esperanza. Andrew tragó con dificultad, sintiendo la magnitud de lo que ella le había dado, aunque fuera sin querer. Quería decir algo significativo, algo que la convenciera de que él no era el mismo hombre que ella recordaba, pero las palabras le fallaron. En cambio, asintió, sus ojos fijos en la niña dormida que ya había reescrito su mundo. Con el tiempo, la frágil tregua entre él y Madison comenzó a evolucionar hacia algo más complejo. Sus conversaciones pasaron de intercambios cautelosos sobre las necesidades de Sophie a atisbos vacilantes del pasado que habían compartido y de los errores que los habían destruido. Madison admitió lo sola que se había sentido después de que él se fuera, cómo había construido su fuerza a partir de las cenizas de la traición, cómo cada día había sido una batalla para demostrar que ella y su hija podían prosperar sin él. Andrew escuchó sin interrupción, cada palabra cortando profundamente, pero se negó a huir del dolor esta vez. Necesitaba escucharlo, llevarlo, para asegurarse de no repetirlo nunca. También comenzó a compartir sus propias verdades, confesando el miedo que lo había impulsado a negarla hace años, la arrogancia que lo había convencido de que la libertad era más valiosa que la familia, y el vacío que lo había perseguido incluso antes de que supiera de Sophie. No fue fácil. Las viejas heridas sangraron en nuevas, y hubo noches en que Madison casi le dijo que se fuera, noches en que su presencia agitaba más dolor que consuelo. Pero también hubo momentos en que ella vislumbró al hombre en el que se estaba convirtiendo, momentos en que la risa de Sophie
pareció unirlos en algo que casi se parecía a una familia. Andrew se encontró anhelando no solo el amor de su hija, sino también el perdón de Madison, aunque sabía que no tenía derecho a esperarlo. Una noche, después de que Sophie se había acostado, Madison se sirvió una copa de vino y se sentó frente a él en la mesa de la cocina. Ella lo estudió durante un largo rato antes de finalmente hablar. «Eres diferente», admitió, su voz cautelosa. «Pero no sé si alguna vez podré volver a confiar en ti. No conmigo. No con ella». Andrew se inclinó hacia adelante, su mirada firme. «No tienes que confiar en mí ahora. Solo, mírame. Mira lo que hago por ella. Por los dos. Si fallo, entonces sabrás que nunca merecí esta segunda oportunidad. Pero si no lo hago, tal vez, algún día, me creerás». Madison sostuvo su mirada, sus ojos azules escrutando los suyos, y aunque no dijo nada, su silencio se sintió como el comienzo de algo frágil, pero real. Esa noche, cuando finalmente salió de su apartamento y caminó hacia el aire fresco de la noche, Andrew se dio cuenta de que su vida se había reducido a algo bellamente simple. El imperio que había construido, la fortuna que había amasado, el poder que había ejercido, nada de eso importaba ya. Todo lo que importaba era una niña que creía en los panqueques y los cuentos antes de dormir, y una mujer que todavía llevaba las cicatrices que él le había dado. No sabía si podía curarlas, pero por primera vez en su vida estaba dispuesto a intentarlo con todo lo que tenía. Las semanas se habían convertido en meses, y aunque la presencia de Andrew en la vida de Sophie se había vuelto más consistente, todavía había un muro entre él y Madison que parecía imposible de escalar. Ella lo toleraba, incluso le permitía entrar en su casa, pero nunca se relajaba por completo cuando él estaba cerca. Su confianza era algo frágil, y Andrew sentía el peso de ello cada vez que ella lo miraba interactuar con su hija. Podía ver sus miedos tácitos, las dudas grabadas en su expresión cuando pensaba que él no estaba mirando, y sabía que un paso en falso podría destrozar todo lo que estaba tratando de reconstruir. Ese miedo lo perseguía, pero también lo empujó a ser más paciente de lo que jamás había sido en su vida. Hacía tiempo que los miembros de su junta directiva habían dejado de cuestionar por qué su despiadado CEO cancelaba sesiones de estrategia nocturnas o se negaba a volar al extranjero para ciertos tratos. Susurraban a sus espaldas, pero a Andrew no le importaba. Todo lo que importaba era estar allí para Sophie. Un sábado por la tarde, Andrew apareció con entradas para el acuario. Sophie chilló de emoción, saltando a sus brazos, e incluso la expresión severa de Madison se suavizó ligeramente mientras agarraba su abrigo y lo seguía. Dentro de los túneles de cristal, Sophie presionó sus manos contra las paredes, sus grandes ojos azules reflejando el brillo de los peces que pasaban. Andrew caminó detrás de ella, observando la maravilla en su rostro, y sintió la mirada de Madison sobre él. Cuando Sophie lo llamó para que mirara las medusas, él se agachó a su lado y la dejó guiar su mano hacia el cristal, sus pequeños dedos agarrando los suyos con absoluta confianza. Fue en ese momento que Andrew captó el reflejo de Madison en el cristal y vio algo que no había esperado. Sus ojos ya no estaban cautelosos, estaban tristes, casi melancólicos, como si estuviera recordando un momento en el que las cosas entre ellos habían sido sencillas y llenas de posibilidades. Más tarde, se sentaron en un pequeño café, cerca del acuario, Sophie mordisqueando una galleta mientras balanceaba sus piernas debajo de la mesa. Andrew se excusó para buscar servilletas,
y cuando regresó, encontró a Madison mirándolo con una expresión indescifrable. Ella habló en voz baja, para que Sophie no la oyera. Ella te ama. Ni siquiera lo cuestiona. Pero yo todavía no sé si debo dejarte quedarte. Sus palabras dolieron, pero Andrew no se inmutó. Se sentó lentamente, encontrando sus ojos. Sé que no merezco su amor incondicional, y aún no merezco tu perdón. Pero no me voy a ir a ninguna parte. No de nuevo. Puedes echarme 100 veces, y seguiré volviendo, porque ya he perdido demasiado. Madison no respondió de inmediato, pero tampoco apartó la mirada, y en ese silencio algo comenzó a cambiar entre ellos, sutil, pero innegable. Durante las siguientes semanas, Sophie se convirtió en el puente que ninguno de los dos podría haber construido solo. Ella insistió en cenas familiares, exigió que ambos asistieran a su recital de preescolar, y una noche, cuando Andrew estaba a punto de irse, se aferró a su brazo y le rogó que se quedara para acostarla. Madison dudó, claramente dividida, pero la súplica de Sophie fue imposible de resistir. Andrew se quedó, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación de Sophie, mientras ella realizaba una elaborada rutina con sus muñecas. Cuando finalmente se arrastró bajo su manta, los miró a ambos y susurró: ¿Pueden quedarse juntos para siempre? ¿Por favor? La pregunta congeló el aire en la habitación. Madison parpadeó rápidamente. Su garganta se apretó, y el pecho de Andrew se contrajo con una mezcla de esperanza y vergüenza. Se inclinó hacia adelante y apartó un mechón de cabello de la frente de Sophie. Siempre estaremos aquí para ti, dijo suavemente, aunque sabía que las palabras no eran suficientes para responder a su súplica. Después de que Sophie se durmió, Andrew se quedó junto a la puerta, mientras Madison arropaba a su hija más firmemente. Cuando salieron al pasillo, Madison exhaló bruscamente. Su voz temblaba. No tienes idea de cuánto quiere esto, y cuánto me aterroriza. Si te vas de nuevo, Andrew, la destrozarás. Sus palabras llevaban el peso de todo lo que ella había soportado, y Andrew podía sentir su miedo presionándolo. Asintió lentamente. Entonces no me iré. No me importa lo que cueste, Madison. Voy a demostrarles a los dos que ya no soy ese hombre. Ella lo estudió en silencio, buscando en su rostro las mentiras que una vez había creído con demasiada facilidad, y por primera vez no encontró ninguna. El punto de quiebre llegó una noche lluviosa cuando el coche de Madison se averió de camino a casa desde el trabajo. Ella estaba varada con Sophie, de pie bajo el aguacero, su teléfono casi sin batería. Andrew fue la primera persona en la que pensó en llamar, aunque dudó durante varios minutos antes de marcar su número. Él llegó más rápido de lo que ella esperaba, saliendo de su elegante coche sin paraguas, la lluvia empapando su traje. No se quejó, no dudó. Simplemente levantó a Sophie en sus brazos y los llevó a ambos a su vehículo. Madison lo observó abrochar a Sophie en el asiento trasero, sus movimientos cuidadosos e instintivos, y algo dentro de ella se abrió. Por primera vez, se permitió imaginar cómo podría haber sido la vida si él hubiera elegido de manera diferente años atrás, si hubiera sido este hombre todo el tiempo. Cuando los dejó en su apartamento, Andrew se quedó en la puerta. Madison se sorprendió a sí misma cuando preguntó suavemente: ¿Quieres entrar? Él dudó. Luego la siguió adentro. Esa noche, se sentaron en el sofá mucho después de que Sophie se durmiera, bebiendo té y hablando no del pasado sino del presente, de las canciones favoritas de Sophie, del trabajo de Madison,
de los pequeños detalles que habían faltado en sus vidas juntos. Por primera vez, Madison se rió de algo que él dijo, una risa genuina que hizo que su pecho doliera de anhelo. No era perdón, todavía no, pero era una grieta de luz a través de la pesada puerta que ella había mantenido cerrada durante tanto tiempo. Para cuando él se fue esa noche, Madison se encontró parada en la ventana, mirando su coche desaparecer en la lluvia. Presionó su mano contra el cristal y se dio cuenta con una mezcla de miedo y euforia de que quería que regresara. No solo por Sophie, sino por ella misma. Y aunque no lo dijo en voz alta, Andrew también lo sintió, que la marea finalmente estaba cambiando, que tal vez, solo tal vez, estaban encontrando su camino de regreso el uno al otro. Los días posteriores a esa noche estuvieron llenos de una extraña electricidad que ni Madison ni Andrew podían ignorar. No hubo un acuerdo hablado, ni una declaración de reconciliación, pero un cambio tácito había tenido lugar. Andrew comenzó a pasar más tiempo con Sophie, pero también con Madison. No porque ella lo invitara directamente, sino porque los límites que ella una vez sostuvo con tanta firmeza estaban comenzando a suavizarse. Se encontró en su cocina más a menudo, cocinando el desayuno con Sophie, mientras Madison se sentaba a la mesa observándolos con una expresión que intentaba enmascarar. Ayudó a Sophie con sus dibujos, con sus números, con sus pequeñas y curiosas preguntas sobre el mundo, pero también comenzó a ayudar a Madison con las cargas prácticas que ella había llevado sola durante tanto tiempo, arreglando un grifo que goteaba, reemplazando una lámpara rota, o simplemente estando allí cuando el peso de criar a un hijo sola se notaba en las líneas cansadas de su rostro. Sin embargo, con cada paso adelante, la sombra del pasado persistía. Un viernes por la noche, Andrew llegó inesperadamente al recital de preescolar de Sophie, entrando en la sala abarrotada momentos antes de que comenzara. Madison se puso rígida cuando lo vio, pero no lo despidió. Cuando Sophie lo vio entre el público, su rostro se iluminó tan brillantemente que a Andrew se le llenaron los ojos de lágrimas. Saludó con ambas manos, casi perdiendo el equilibrio en el escenario, y Madison lo miró con una mezcla de frustración y algo que no podía ocultar: gratitud. Después del recital, Sophie corrió a sus brazos, y él la abrazó fuertemente, dándose cuenta de que momentos como estos eran la base que le había faltado toda su vida. Pero no todos estaban listos para perdonarlo tan fácilmente. Claire, la hermana de Madison, quien la había ayudado durante los años más oscuros, lo confrontó después del recital. Tirando de él a un lado, su voz aguda por la ira, dijo: «No tienes derecho a volver como si nada y hacerte el héroe después de lo que le hiciste. Siquiera sabes lo difícil que fue para ella. ¿Cuántas noches lloró por tu culpa? No creas ni por un segundo que aparecer ahora borra los años en que los abandonaste». Andrew se quedó allí, recibiendo los golpes sin protestar. No discutió ni se defendió, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Todo lo que dijo en voz baja fue: «Lo sé, y no estoy pidiendo perdón. Estoy pidiendo la oportunidad de ser mejor ahora». Claire sacudió la cabeza con incredulidad, pero notó la sinceridad en sus ojos antes de irse. Esa noche, mientras conducía a casa, Andrew revivió las palabras de Claire una y otra vez, y por primera vez se permitió confrontar la magnitud total de su cobardía pasada. Se dio cuenta de que no podía simplemente depender del tiempo y la persistencia para reconstruir lo que había destruido. Tenía que enfrentar la fealdad de sus decisiones, no solo por Madison,
sino por sí mismo. A la mañana siguiente, llamó a su asistente y canceló un importante viaje de negocios que había programado. En lugar de volar a Londres para asegurar un contrato multimillonario, apareció en la puerta de Madison con café y muffins, sin afeitar y cansado pero decidido. Madison levantó una ceja con sorpresa, y cuando le preguntó por qué no estaba en un avión, él respondió simplemente: «Porque Sophie me merece aquí más de lo que la compañía me merece allí». Durante las semanas que siguieron, Madison se encontró atrapada entre su corazón y sus miedos. No podía negar los cambios en él, su dulzura con Sophie, su paciencia con ella, su voluntad de aceptar la responsabilidad sin excusas. Pero los recuerdos del pasado todavía la perseguían. Una noche, cuando Sophie tuvo fiebre y Madison entró en pánico, Andrew se apresuró a ir y se quedó a su lado hasta el amanecer, limpiando la frente de Sophie y cargándola cuando estaba demasiado débil para pararse. Madison lo observó mecer a su hija hasta que se durmió, tarareando suavemente, y sintió que algo dentro de ella colapsaba. Susurró en el silencio: ¿dónde estaba este hombre cuando más lo necesitaba? Andrew no levantó la vista, pero su voz se quebró al responder, enterrado bajo el miedo y el orgullo. Y me costó todo. Fue un punto de inflexión, uno que ninguno de los dos reconoció directamente, pero que ambos sintieron profundamente. Madison se dio cuenta de que el hombre que tenía delante ya no era el mismo que se había marchado años atrás. Andrew, por otro lado, entendió que su redención nunca sería sobre grandes gestos o solo disculpas. Se construiría lentamente, ladrillo a ladrillo, a través de los incontables pequeños momentos de presentarse, de elegirlos a ellos por encima de sí mismo en cada ocasión. Y así, su frágil conexión se hizo más fuerte. Madison comenzó a dejarlo entrar más, aunque siempre con cautela. Compartieron cenas juntos, no como una familia en el sentido completo, sino como algo cercano, algo que insinuaba la posibilidad de curación. Sophie, felizmente inconsciente de la complicada historia bajo la superficie, prosperó en la nueva sensación de seguridad y amor que la rodeaba. Su risa llenó los espacios que una vez estuvieron pesados con el silencio, e incluso Madison se encontró sonriendo más a menudo. Pero en el fondo, ella todavía llevaba un último miedo: que esta frágil felicidad pudiera romperse en el momento en que Andrew decidiera que la carga era demasiado pesada. Y Andrew, sintiendo ese miedo, juró en silencio que nunca permitiría que sucediera. No de nuevo. Ya no era el hombre que se había marchado, y pasaría el resto de su vida probándolo, no con palabras, sino con una presencia inquebrantable. Fue un sábado por la tarde, cuando todo cambió de una manera que ni Madison ni Andrew pudieron haber predicho. Sophie había sido invitada a una fiesta de cumpleaños en la casa de un amigo, y por primera vez, Madison sugirió que Andrew la llevara solo. Fue un pequeño paso, pero para Andrew se sintió monumental. Vistió a Sophie con su vestido azul favorito, le trenzó el cabello torpemente pero con determinación, y la tomó de la mano mientras caminaban juntos hacia la fiesta. Estaba nervioso al principio, inseguro de cómo otros padres podrían percibirlo, pero la alegría inquebrantable de Sophie le dio valor. Ella lo presentó con orgullo a sus amigos como mi papá, y cada vez que decía la palabra, Andrew sentía una oleada de orgullo y culpa. Orgullo porque ella lo aceptaba tan completamente. Culpa porque le había tomado 5 años ganarse un título tan simple. Mientras los niños jugaban en el patio trasero, Andrew se quedó con los otros padres, respondiendo preguntas corteses sobre el trabajo y la vida.
Rápidamente se dio cuenta de que el mundo de los padres era diferente al mundo que había construido en salas de juntas y oficinas de lujo. Aquí, a nadie le importaba su riqueza o su imperio. Solo les importaba que sus hijos fueran felices y estuvieran seguros. Andrew lo encontró extrañamente humillante, casi refrescante. Ser juzgado no por su patrimonio neto, sino por la ternura en su voz, cuando Sophie corría hacia él en busca de un abrazo. La fiesta debería haber sido tranquila, pero a mitad de camino estalló el caos. Sophie, persiguiendo una pelota, tropezó con la raíz de un árbol y se golpeó la cabeza con el borde de la terraza de madera. Por una fracción de segundo, hubo silencio. Luego el sonido agudo de su llanto atravesó el aire. El corazón de Andrew se detuvo. Estuvo a su lado en un instante, levantándola en sus brazos, su mente acelerada. Un pequeño corte por encima de su ceja sangró más de lo que debería, y aunque no era profundo, la vista de su sangre hizo que el pánico lo invadiera. Los padres se apresuraron a ofrecer ayuda, pero Andrew apenas los escuchó. Llevó a Sophie a su coche, susurrándole frenéticamente que estaría bien, que papá estaba aquí, en el hospital. Madison llegó minutos después de Andrew, su rostro pálido y sus manos temblando mientras se apresuraba a entrar en la sala de emergencias. Ver a Sophie con un vendaje en la frente, sentada tranquilamente en el regazo de Andrew, le hizo llorar. Se volvió hacia Andrew, su voz aguda por el miedo. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? Se suponía que debías protegerla. Andrew no se defendió. No le recordó que los accidentes suceden. Simplemente asintió, abrazando a Sophie más fuerte, su propia culpa ya sofocándolo. «Lo siento», susurró, su voz quebrándose. Debería haber sido más cuidadoso. La ira de Madison se derritió en agotamiento cuando vio el tormento en su expresión. Se hundió en una silla a su lado, sus hombros caídos, sus ojos nunca abandonando el rostro de Sophie. Durante horas, se sentaron juntos en la estéril sala del hospital, su hija durmiendo pacíficamente después de ser tratada. Fue en esa quietud, con el zumbido de las máquinas de fondo, que Madison se dio cuenta de algo que no se había permitido antes. Andrew no era el hombre descuidado y egoísta que ella había conocido. No estaba tratando de huir o desviar la culpa. Estaba aquí, totalmente presente, dispuesto a llevar el peso de sus miedos junto a los suyos. Más tarde esa noche, cuando regresaron al apartamento de Madison, Andrew cargó a Sophie escaleras arriba y la acostó suavemente en la cama. Se quedó a su lado mucho después de que Madison había salido al pasillo, su mano descansando sobre la pequeña de ella, sus ojos fijos en su rostro dormido. Cuando finalmente salió, Madison lo estaba esperando. Su expresión todavía era cautelosa, pero más suave de lo que él jamás la había visto. «No te fuiste», dijo en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo misma. «Te quedaste a pesar de todo». Andrew la miró, su voz firme aunque su corazón latía en su pecho. «Nunca me iré de nuevo, ni cuando las cosas sean fáciles, ni cuando sean difíciles. Estaré aquí para cada rodilla raspada, cada fiebre, cada lágrima. No me importa cuánto me duela verla sufrir. Prefiero sentir ese dolor que el vacío de no conocerla». Madison buscó en su rostro cualquier rastro de deshonestidad, pero no encontró ninguno. Por primera vez en años, ella le creyó. No por las palabras que dijo, sino por la forma en que había acunado a su hija en una sala de espera del hospital, la forma en que se había culpado a sí mismo cuando nadie más lo hacía, la forma en que se había quedado sin dudar.
Se dio cuenta de que el hombre que tenía delante no era el mismo que una vez se había marchado. Esa noche, cuando Andrew salió de su apartamento, Madison lo vio irse con una extraña mezcla de emociones. El miedo todavía persistía, pero también la esperanza. Y por primera vez esos dos sentimientos no se sentían como enemigos. Cerró la puerta suavemente y se apoyó en ella. Su corazón latía mientras susurraba para sí misma. Tal vez realmente ha cambiado. Semanas después del accidente de Sophie, el vínculo que se había estado formando lentamente entre Andrew, Madison y su hija se convirtió en algo mucho más tangible. La distancia que una vez los definió había comenzado a desvanecerse, aunque persistían rastros de vacilación. Madison era cautelosa por naturaleza, su corazón todavía resguardado después de años de criar a Sophie sola. Y Andrew estaba decidido a mostrar, a través de la acción, que esta vez no iba a fallar. Sabía que las palabras podían ser vacías, y había dicho demasiadas palabras vacías antes, así que ahora medía su amor por lo que hacía. Aparecía en las mañanas de preescolar de Sophie, leyendo con ella antes de la clase, y se quedaba hasta altas horas de la noche, ayudando a Madison a doblar la ropa o cocinar. Lentamente, comenzaron a parecerse a algo que se asemejaba a una familia, aunque ninguno se atrevía a nombrarlo en voz alta. La verdadera prueba de la transformación de Andrew llegó una noche inesperada, cuando una tormenta azotó la ciudad. Madison había ido a recoger a Sophie de una cita de juegos, mientras Andrew terminaba una reunión en el centro. La lluvia era implacable y el tráfico atascaba las calles. El coche de Madison se detuvo a mitad de camino a casa, obligándola a ella y a Sophie a esperar al costado de la carretera. Sophie se aferró a su madre, asustada por los relámpagos que destellaban en el cielo. Madison trató de mantener la calma, pero el pánico la carcomía. Estaba varada, la batería de su teléfono casi agotada, y su hija se asustaba más con cada trueno. Con solo unos pocos % restantes, llamó a Andrew. Su voz temblaba mientras le decía dónde estaba. Andrew no dudó. Dejó la reunión sin pensarlo 2 veces, ignorando las protestas de sus colegas, y aceleró a través de la tormenta. Cuando llegó, su traje se empapó en segundos, pero no le importó. Corrió hacia el coche, levantó a Sophie en sus brazos y cubrió a Madison con su chaqueta mientras los guiaba a ambos a su vehículo. Dentro, mientras Sophie hundía su rostro en su pecho, Andrew susurró tranquilizando que ahora estaba a salvo, que él siempre vendría cuando lo necesitaran. Madison se sentó en el asiento del pasajero, observándolo con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que este era el hombre que ella le había rogado que fuera años atrás. De vuelta en el apartamento de Madison, después de que Sophie se acostó, la tormenta todavía hacía estragos afuera. Andrew se quedó en la sala de estar. Madison le trajo una toalla y una muda de ropa que él había dejado allí semanas antes. Mientras se secaba el cabello, ella se sentó frente a él, en silencio por un largo momento antes de finalmente hablar. Solía pensar que solo te importabas tú mismo, admitió suavemente. Pero esta noche lo dejaste todo. Viniste directamente a nosotros. Andrew la miró, su expresión cruda y sin reservas. Tú y Sophie lo sois todo. No entendí eso antes y desperdicié años convenciéndome de que la libertad valía más que la familia. Pero nunca estuve más equivocado en mi vida. Ya no quiero libertad, Madison. Te quiero a ti. La quiero a ella. Quiero la vida por la que debería haber luchado desde el principio.
Su voz se quebró. El peso de su arrepentimiento era pesado en el aire, pero sus ojos nunca abandonaron los de ella. Madison tragó con dificultad, sus manos retorciéndose en su regazo. Había soñado con estas palabras una vez, y siempre habían llegado demasiado tarde. Pero ahora, viéndolo empapado por la tormenta, recordando la forma en que había llevado a Sophie con tanto cuidado, se dio cuenta de que no eran las palabras lo que la conmovía. Era todo lo que él había hecho para demostrar que eran verdad. Lentamente, extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. «No sé si puedo olvidar el pasado», dijo honestamente, su voz temblando. «Pero creo que finalmente puedo creer en nuestro futuro». Por primera vez en años, Andrew sintió una oleada de alivio tan poderosa que le hizo llorar. Se inclinó hacia adelante, presionando su mano contra sus labios, y susurró: «Entonces pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de darme esta oportunidad». A partir de esa noche, las cosas fueron diferentes. No fueron perfectas. Las viejas heridas no sanan de la noche a la mañana, pero había una unidad entre ellos que nunca antes había existido. Andrew se movió con cuidado, nunca presionando, nunca exigiendo, pero apareciendo todos los días. Madison se permitió apoyarse en él de pequeñas maneras, dejándolo llevar a Sophie a la escuela, dejándolo manejar las pequeñas cargas que ella había llevado sola durante demasiado tiempo. Sophie, felizmente inconsciente de la complicada historia entre sus padres, prosperó en la nueva sensación de seguridad y amor que la rodeaba. Meses después, mientras estaban juntos en la graduación del jardín de infancia de Sophie, Andrew miró a Madison y a su hija y se dio cuenta de que su vida, una vez definida por el poder y la riqueza, había sido redefinida por completo por el amor. Cuando Sophie corrió a sus brazos al final de la ceremonia, su pequeña gorra ladeada, él la levantó en el aire, su corazón tan lleno que le dolía. Madison se quedó cerca, mirando con una sonrisa que ya no contenía vacilación, solo esperanza. Andrew supo entonces que su redención no se trataba de borrar el pasado, sino de construir una nueva vida a partir de sus cenizas. Y mientras estaba con Madison y Sophie, tomados de la mano, comprendió que finalmente había encontrado lo único que siempre le había faltado: la familia que una vez había sido demasiado ciego para ver.